En agosto, te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es, y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos! Paz y bien para todos en este martes 10 de agosto, cuando avanzamos en esta temporada. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Hablábamos hace una semana, justo el 3 de agosto, ¿por qué sufre el hombre bueno? Y el jueves pasado, 5 de agosto, hablábamos de claves fundamentales para superar los duelos. Hoy con ustedes quisiera de una manera muy sencilla compartir en una mañana soleada, bonita, compartir 3 respuestas humanas universales frente al sufrimiento. 3 respuestas frente al dolor que tú y yo damos en la vida y que a veces lo hacemos de manera inconsciente, reconociendo que hay unas respuestas que son inapropiadas, inadecuadas, y por el contrario hay otras que son las respuestas indicadas, las que nos señala nuestra fe y el buen Dios cuando tenemos esas pruebas o esos dolores en la vida. De entrada y de manera introductoria quisiera compartir con ustedes que el ser humano es un eterno buscador de felicidad. Uno busca la felicidad en uno mismo, uno busca la felicidad en las personas que ama, uno busca la felicidad en las cosas, en las situaciones y bienes de esta tierra. Sin embargo, nos descubrimos unos eternos e inconscientes buscadores de esa felicidad, de esa plenitud, sin hallarla totalmente, porque cuando creemos que ya hemos alcanzado la meta de nuestra vida, descubrimos que si bien hay bienestar, hay placer, hay gratificación, no es capaz una situación personal, otro ser humano o una cosa del mundo no es capaz de llenarnos plenamente y sentimos ese vacío, esa desazón que no sabemos cómo paliar, cómo llenar en nuestro corazón. El ser humano de hecho busca evitar los sufrimientos, las desdichas, y entonces uno quiere huir de la pobreza porque siente que la pobreza lo hace sufrir, quiere escapar de la soledad y buscar el amor, quiere evitar la enfermedad y busca conservar entonces la salud, quiere evitar la muerte porque ama la vida, quiere huir de aquellas personas que te parecen ingratas, traicioneras, traidoras, porque buscas la lealtad, la fidelidad en las relaciones interpersonales. Pero entre esa búsqueda de felicidad y también esas huidas de las desdichas o la infelicidad, el ser humano descubre que el dolor y el sufrimiento es una realidad que no podemos evitar en la vida, porque sufre el pobre en su pobreza, pero el rico en su riqueza sufre mucho. Sufre el enfermo en su enfermedad, pero el sano en su salud también tiene sufrimientos. Sufre la persona casada, hombre o mujer, con su pareja, la convivencia, pero el soltero y la soltera también sienten soledad y sufren por la incapacidad de tener
un compañero, una compañera estables, afectivas, permanentes en su vida. ¿Qué hacer entonces frente a los sufrimientos de la vida, el fracaso, el desamor, la enfermedad, los miedos a una crisis económica, el miedo a la vejez? Hay 3 respuestas universales que nosotros podemos dar frente al misterio del sufrimiento y creo que pueden iluminar nuestra vida. La primera, hay una rebelión frente al sufrimiento. Nos rebelamos, resistimos ese dolor. Y en esa rebelión nos rebelamos frente a Dios. No vuelvo a buscar de Dios, no me ha ayudado. No vuelvo a la Eucaristía, no vuelvo a orar, no vuelvo a leer la Biblia. No quiero que me hablen de Dios. Ese Señor no me ha querido ayudar con mi matrimonio, con mi situación económica, con mi salud. He batallado y no me ha ayudado. Nos rebelamos contra Dios. Otras veces nos rebelamos contra la vida. Es que la vida me ha tratado mal, es que me ha tocado muy duro en la vida, es que la vida ha sido injusta conmigo, y desarrollas una narrativa sobre tu historia un poco victimista, donde sientes que has sido desfavorecido frente al contexto de los demás, y en el fondo hay una rebelión frente al desarrollo de tu propia existencia. Pero además de rebelarnos frente a Dios y frente a la vida, nos rebelamos frente a los demás. Entonces odio los políticos, odio los policías, odio los sacerdotes, odio la familia de mi marido, odio a los vecinos, odio ir al almacén, odio el clima. Y es en el fondo llenarnos de rabia contra el mundo, contra los demás. Terminamos solos y aislados. Finalmente nos podemos rebelar además de Dios, además de la vida, además de los otros. Nos podemos rebelar contra nosotros mismos. Y digo entonces, me odio a mí mismo. Soy un fracasado o una fracasada. No me gustan las decisiones que he tomado en la vida. No me gusta mi temperamento. No me gusta el haber sido pusilánime, el no haber empeñado todo el esfuerzo en salir adelante de esta prueba. Todas esas reacciones son negativas, porque esto te va a llenar de amargura, te va a llenar de violencia, de resentimiento y sobre todo de desesperanza. Y esa actitud de rebelarnos frente a todo en la vida no es bueno. ¿Qué no decir? Y lo he visto mucho en mi vida como sacerdote. En muchas personas se genera una resistencia muy fuerte, una resistencia de pensamiento mental, una resistencia emocional, los sentimientos, o una resistencia psicológica. Tú no puedes dejar de quererme, y se resiste, se rebela contra un divorcio. Yo no puedo haber entrado en quiebra económica, y se rebela contra esa pérdida de empleo o el cierre de la empresa. Yo no puedo tener esta enfermedad, esto no me puede estar pasando a mí, yo me he cuidado toda la vida, con buena alimentación, ejercicios y dormir a horas. Y entonces esa rebelión y esa resistencia mental del pensamiento y emocional, de las emociones y los sentimientos, nos hace sufrir más que el mismo acontecimiento doloroso y puntual de un divorcio, de una quiebra económica, de una enfermedad. Porque si resisto que esa persona me deje de amar, duele más que el mismo divorcio. Si me resisto a esta situación de pobreza, duele más que la quiebra económica. Y si resisto esta enfermedad, duele más que ese diagnóstico médico. Esta rebelión frente al dolor físico o el sufrimiento moral no es sano, no es constructivo, no es sabio para tu vida. Una primera respuesta universal que tenemos nosotros y que no es adecuada, no es buena en la vida de cada uno, la rebelión, la resistencia
el sufrimiento y decir esto no me puede estar pasando, y lo que te va a generar es mayor sufrimiento, mayor dolor, mayor amargura, mayor frustración. Pero viene una segunda respuesta universal frente al sufrimiento, y es la resignación. En la resignación tú sientes la incapacidad para solucionar un problema o para arreglar una situación personal. Y esa incapacidad para solucionar o resolver algo va acompañada de una sensación de impotencia. Es que he luchado con todos los médicos. Es que he buscado y he llevado hojas de vida para conseguir un empleo digno. Es que he tratado y he buscado todas las ayudas para recuperar mi relación afectiva, mi matrimonio. He batallado con la formación y la educación de este hijo, y todo ha sido en vano, todo ha sido en vano. Cuando una persona se resigna, experimenta, les digo, desesperanza, y por eso la resignación no es buena. La resignación no es buena porque le falta esperanza de que podemos salir adelante, porque la persona siente impotencia, incapacidad para resolver o resolverse a sí misma en una situación que le resulta conflictiva, estresante, difícil, que le parece insuperable. Pero finalmente, sobre este tema de la resignación, que no es una respuesta buena al sufrimiento, hay un San Benito, hay una mala apreciación, una mala percepción que le han endilgado al cristianismo. Dicen es que el cristianismo es la religión de los resignados. No es verdad, no es verdad. Y dice es que nos hacen sentir culpables de nosotros mismos, entonces por eso resígnese a que le vengan castigos en la vida. No es verdad, y lo vamos a ver enseguida. No es verdad. Pienso que la cultura de hoy sí nos hace sentir culpables. Cuando hablo con muchas jóvenes mujeres, ellas se sienten culpables de no tener el cuerpo espectacular, el rostro hermoso, el porte de modelo de pasarela que la cultura les impone como una verdadera tiranía a las muchachas de hoy. ¿Qué no decir los muchachos que se sienten culpables? Miren lo que hace la cultura, culpables de no ser exitoso, rico y triunfador, como un dueño de Microsoft o de Amazon o de Facebook, para hablar de las grandes tecnológicas del mundo, y piensan que no van a ser amados o ellas amadas en la vida porque ellas no tienen esos estándares tan altos de belleza y ellos estándares tan altos de éxito económico y profesional, y los hacen sentirse culpables de ser jóvenes de la media de la población y no tener estar en ese top de belleza, de éxito económico o triunfos humanos. Y esto no está bien, que la gente se sienta culpable porque pensará que la vida le castiga o ella misma se autocastigará. Por eso la resignación, que nos niega, cierra el horizonte de esperanza y nos hace sentir culpables, no es buena, nunca ayuda en la vida. Pero vendría una tercera respuesta universal al sufrimiento. Y ya no es la rebelión 1, que no es buena, no es la resignación 2, que tampoco es buena, sino la manera más sana de asumir aquello que no podemos cambiar, y es la aceptación. La aceptación tiene un ingrediente muy importante, que es descubrir que aquello negativo y doloroso que pasa en mi vida tiene detrás una bendición oculta, tiene una maravilla que no alcanzo a percibir en este momento, pero que sé que ahí está. Es descubrir que detrás de una prueba, detrás de un dolor, detrás de una cruz, y aquí vemos un crucifijo,
está la maravilla del amor de Dios. Y coloco este crucifijo muy cerca de la pantalla del celular donde les estoy hablando, y esta cruz de San Benito, que la quiero mucho, nos ayuda a entender que Cristo no se rebeló contra el dolor que vivió de la pasión y la muerte. No se resignó a él, sino que lo aceptó. No es que no le doliera, pues ¿cómo no le va a doler la traición de Pedro, la ingratitud de la gente, el abandono de sus discípulos, el dolor de los clavos y la corona de espinas, la soledad que sintió, la amargura que humanamente puede sentir cualquier hombre? Les he hecho el bien a esta gente, mire cómo me han tratado, y finalmente el miedo a la muerte en cruz. Toda esta situación de ingratitud, de traición, de dolor, de abandono, de desamor, de soledad, de crucifixión, de muerte, a Jesús le tuvo que costar. Como las situaciones que tú vivas de cruz, de pasión, te tienen que costar, pero Jesús la aceptó en una certeza, que la fe en su Padre Dios y la esperanza en su Padre Dios y en el amor del Padre Dios le hacía llevadera su situación, y que Dios sacaría lo mejor para su vida. Como efectivamente aconteció, Jesús vive todo el drama, toda la tragedia de la pasión siendo inocente, pero fue resucitado por el Padre Dios, fue exaltado, reivindicado, glorificado, sale triunfador sobre el mal humano de la traición, el abandono, la ingratitud, la soledad, la crucifixión, la humillación, la muerte. Sobre todo esto sale vencedor y es glorificado por el Padre Dios. Por eso, con mucha razón, en algunas plegarias eucarísticas que oramos en la misa y recitamos los sacerdotes, decimos, hablando de Cristo, porque tú a través del sufrimiento y de la muerte en cruz has llegado a la gloria de la resurrección. Y esta aceptación le lleva a uno a descubrir algo, que en el dolor Dios me ama. Y Jesús aceptó la cruz porque sintió que más allá de toda su pasión dolorosa, el Padre Dios le ama. Claro, tuvo batallas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la gran frase de él es la última antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no se rebela, no se resiente, no se amarga contra nadie. En él nunca hay palabras de odio, de amargura frente a nadie. Jesús no se resigna, que es una aceptación en la impotencia y de lo que no puedo cambiar. Jesús acepta con paz, entendiendo que detrás de su dolor lo internaliza en su vida y sabe que ese misterio del dolor es paso sin el cual no se puede acceder a la vida nueva, a la del resucitado. Todo esto describe lo que es el misterio de la Pascua, el paso de la Pascua, el centro de nuestra fe cristiana, y nos muestra que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Y nos muestra que no hay tierra prometida sin pasar por el desierto, que no hay monte, como les he dicho en otras ocasiones, no hay monte de la transfiguración sin el monte de la crucifixión, no hay Tabor sin Gólgota. Esto te tiene que llevar a pensar a ti y a mí que hay una perspectiva distinta en nuestra vida y que el sufrimiento no te puede aplastar, no te puede apabullar, porque detrás de lo que hoy vives, lejos de pensar que la vida se te acabó por tu falta de salud, tu falta de empleo, de dinero, por el desamor o la traición de esta persona, por una situación moral determinada, descubre algo. Allí está actuando de manera misteriosa y providente el amor de Dios.
un amor que consuela, un amor que sana heridas, un amor que salva. Es que es muy fácil decir que Dios me ama cuando todo en la vida me sonríe, cuando el éxito y los triunfos me visitan, cuando el amor de las personas está conmigo. Pero no es tan fácil decir que Dios me ama en la cruz, en las pasiones y sufrimientos de la vida. Y si miras este crucificado que te señalo, este crucifijo, te darás cuenta que Él, desnudo, humillado, siendo el justo por excelencia, y vivió una gran injusticia, Él siempre se sintió amado por Dios, y Él comprendió en la fe y en la esperanza que quizás de la mayor injusticia humana, el sufrimiento de un inocente, iba a surgir, iba a emerger la más grande obra de redención para la humanidad. Es una ironía, pero así es Dios, así es su lógica, así es su sabiduría misteriosa, la sabiduría de la cruz, la sabiduría del sufrimiento que sin ser masoquistas nos lleva a mirar la vida de otra manera. 3 respuestas frente al sufrimiento, las 2 primeras inadecuadas, la última propositiva. Tú eliges cómo manejar y canalizar de la mejor manera las pruebas y adversidades que hoy tienes en la vida. Rebelión, no. Resignación, no. Aceptación, confiando totalmente en Dios, sí, sabiendo que Él, de todo esto doloroso que vivimos, saca aprendizajes, fortaleza, paciencia y mucha confianza en nuestro corazón frente a Dios, más allá de toda cruz. El Señor te bendiga en abundancia en esta linda mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.